Porque eres tibio, estoy para vomitarte de mi boca. Porque dices, yo soy rico y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un ciego y un desnudo. Apocalipsis 3:17. En la Biblia, la muerte está personificada como una fuerza ciega. Los ciegos estaban excluidos del sacerdocio por orden de Dios, según Levítico 21. Ningún deforme se acercará al altar, ni el ciego. Deuteronomio 28 dice, pero si no obedeces a la voz de Yahvé, tu Dios, guardando todos sus mandamientos y todas sus leyes, he aquí las maldiciones que sobrevendrán sobre ti. Y empieza una larga lista de males, entre los que encontramos. En pleno día andarás palpando como palpa el ciego en las tinieblas. No tendrá éxito ninguno de tus proyectos y te verás siempre oprimido y despojado, sin que nadie te socorra. Ciego, en sentido figurado, significa en la Biblia obcecado, ofuscado, espiritual y moralmente ciego. En sentido pasivo, inadvertido, escondido, tenebroso o oculto. Isaac queda ciego, condición que es ocasión para ser engañado por su hijo Jacob, quien a su vez, en los últimos años de su vida, también quedará ciego. Esaú, mellizo de Jacob, era pelirrojo, como lo fue Caín, Caifás o Judas, y como también lo era Lilith. Sansón termina sometido luego de la pérdida de su fuerza y de sus ojos a manos de la pelirroja Dalila. Que salga el pueblo ciego, aunque tiene ojos, dice Isaías 43:8. Conquistada Jerusalén por parte del Mesías David, este afirma que los ciegos y los cojos son aborrecidos. En cambio, el verdadero Mesías, Jesús, a su entrada a Jerusalén, cuando va a la casa del Padre, expulsa a los mercaderes, pero acoge y sana a los ciegos. Tobit, quien queda ciego a causa del excremento de los gorriones, como vemos en Tobit 2, gracias al milagro obrado por parte del ángel San Rafael, recupera la vista. Zacarías 11:17 enseña, ay del pastor inútil que abandona al rebaño, quedará ciego su ojo derecho. Muy para estos tiempos. Mateo 12:22. Entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y le curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Cristo también en Mateo 15:14 dice, dejadlos, son guías ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en la olla. Y más adelante, fariseo ciego, limpia primero por dentro la copa. En Marcos 10:51, tomando Jesús la palabra, le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le respondió, Señor, que vea. Y el Señor le obró el milagro. Por eso se ha dicho que alguien está enceguecido de ira o por el pecado. Y muchos dicen que el demonio es ciego de soberbia. San Mateo nos narra que Jesús maldijo a los pueblos de Corazín, Betsaida y Cafarnaún, porque viendo los milagros del Señor no quisieron convertirse. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Segunda de Corintios 4 nos explica que esto sucede a esos incrédulos cuyo entendimiento ha cegado el Dios de este siglo, el diablo, para que no les alumbre la luz de la buena nueva de la gloria de Cristo. Como le pasó a Saulo, que se dirigía a matar a los cristianos y es enceguecido. No puede orientarse, solo puede hacerlo con la asistencia de otros y requiere ser llevado de la mano hasta Damasco, donde es sanado de parte de Jesús. Más tarde, en Hechos 13, vemos cómo ahora es llamado Pablo, y mientras predica la palabra del Señor, un procónsul quiere conocer la doctrina y convertirse, mas un mago se le opone, y San Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia,
¿No cesarás de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora mismo la mano del Señor caerá sobre ti y quedarás ciego, sin ver la luz del sol por cierto tiempo. Al punto, se apoderó de él la tiniebla y la oscuridad, y daba vueltas buscando a alguien que le diera la mano.